Ok, acerca del huerto del Edén. ¿Realmente existió el huerto del Edén o no existió? Los que no han llevado seminario, ¿qué dicen? ¿Sí existió o no existió? Sí, sí existió. Ok, perfecto. Dos veces. Ay, tan lindo. A ver, me puede hacer chiquitito así que me salga nada más el pelo. Sí, mejor. Sí, dejemos la presentación, que es lo más importante. Entonces, el huerto del Edén, al día de hoy, hay teólogos, ¿verdad? Profesores de teología que están enseñando a los futuros pastores que el huerto del Edén es una obra literaria que no existió literalmente, sino que es una obra, que es un cuento que Dios inventó como para que tuvieran una idea de cómo era la cosa. Eso se está enseñando en los institutos bíblicos, lamentablemente, ¿verdad? Entonces hoy tenemos que ver si realmente el huerto del Edén existe o no existe. Si existe, y el Dios que tenemos aquí es real, Él nos va a decir dónde, cómo, cuándo, qué se hizo, ¿verdad? Entonces pueden existir estas preguntas. ¿Existió el huerto del Edén realmente? ¿Dónde existió el huerto del Edén? Bueno, si existió, entonces ¿dónde está? ¿Verdad? ¿Cuál es la prueba que existió? Todo eso nosotros tenemos que prepararnos como creyentes de Jesucristo, porque hay gente que no cree. Y los muchachos, jovencitos y jovencitas, agnósticos o, ¿verdad?, que no creen en Dios, eh, están saliendo con sus argumentos. ¿Y nosotros qué argumentos científicos tenemos para respaldar la existencia de Dios? Por eso no podemos decir nada más que creo, porque creo y listo. Tenemos que tener bases bíblicas y científicas de que lo que este libro dice es real. Por eso estamos acá. Entonces vamos a ver un poquito acerca del huerto del Edén. Dice que se fue otra vez. Vamos a ir a Génesis 2, versículo 8. Génesis 2, verso 8. Hay que traer la otra compa. Génesis 2, 8 nos dice: ¿lo tienen? Está fácil de buscarlo, ¿no? Génesis 2, verso 8 nos dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿A dónde lo plantó Jehová Dios? ¿El huerto? En el oriente. Entonces ya tenemos un punto cardinal donde existió el huerto de Edén. 9. Dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Entonces, ¿cuántos árboles había en el huerto del Edén, en el centro? El árbol de la vida, la ciencia, el bien y el mal. Ese. ¿Cuántos árboles? 2 árboles. El de la vida y el de la ciencia, el bien y el mal, ¿verdad? Entonces dice que en el centro, además de todos los demás, ¿verdad? Entonces, versículo 10 nos dice: y salía de Edén un río, es el que tenemos en pantalla, ¿verdad? Y salía de Edén un río para regar el huerto. Y de allí se repartía, ¿en cuántos? 4 brazos, 4 ríos. Hoy por hoy tenemos 2 de esos ríos y hay 2 que tenemos que ver qué se hicieron. En el versículo 11 nos dice: el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onís. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, que traducido es Etiopía. Entonces, al oriente tenemos Jávila, tenemos Etiopía. Tenemos puntos cardinales ya. 3. Y vamos a ver el cuarto. En el 14 dice: y el nombre del tercer río es Hiddekel. Traducido es Tigris, ¿verdad? Dice que el nombre del tercer río es Hiddekel, que es el Tigris. Este es el que va al oriente de Asiria. Ya tenemos Asiria también, ¿verdad? Y el cuarto río es el Éufrates. Hoy por hoy usted lo busca en
en el mapa y ahí está el Éufrates que se está secando según una profecía de Apocalipsis, ¿verdad? Porque por ahí va a pasar el ejército de los reyes del oriente. ¿Quién queda al oriente? Rusia, China, Corea del Norte, ¿verdad? Irán, todos los que son enemigos de, o van a ser enemigos de Israel en su momento. Entonces tenemos cuatro puntos cardinales acá que tenemos que investigar. Según, vamos a ver, ahí está el huerto de Edén, lo rodea el río Pisón y Gihón, que hoy por hoy no vamos a averiguar dónde están. Y tenemos el Éufrates, salud, y el Tigris, que es Hiddekel, ¿verdad? Entonces la localización de estos ríos, esto se llama tierra entre ríos, Mesopotamia, ¿verdad? Esta es la localización del huerto del Edén en el mapa mundi y estaría entre el Tigris y el Éufrates. Aquí estaría el huerto del Edén. Este sería el lugar del huerto del Edén. Entonces cerca ahí de Mesopotamia. ¿Qué significa tierra entre ríos? ¿Qué tenemos por ahí? Vamos a ver. ¿Quién me lee ahí arriba, por favor? Está difícil. Mejor leemos abajo. Dice National Geographic en 1983, septiembre. Saca una foto el transportador Columbia. Se eleva y saca una fotografía de ese lugar, de esa zona. Donde lo que significa, aunque no lo entendemos, creo, que ahí hay dos ríos fosilizados, tapados, sellados, cerrados, que hoy por hoy no están. Entonces, tenemos el Tigris y el Éufrates, ¿y qué se hacían los otros dos? ¿Qué dice la Biblia? Ya la ciencia descubre que ahí están también, pero están fosilizados. Ya no existen. Están enterrados. ¿Qué los podría haber enterrado? Tenemos que ver qué sería eso. Pregunto, ¿para qué fue creado entonces el huerto del Edén? Génesis 2, versículo 8. ¿Quién me lo lee? 2:8. Y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí el hombre que había formado. Y Jehová plantó un huerto en el Edén. ¿Dónde? Al oriente. ¿Y qué hizo? Y puso al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre habitase en el huerto del Edén. Fue formado el huerto de Edén. Podemos leer el versículo 4 de ahí, de Génesis 2. Versículo 4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué dice? Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces ahí vivió Adán y Eva, en el huerto del Edén. ¿Qué pasa con Adán y Eva? Adán y Eva, ¿cómo fue formado Adán? Del polvo de la tierra. ¿Y los animales cómo fueron formados? Del polvo de la tierra. Entonces, ¿qué nos diferencia de los animales? El aliento de vida, que dice el versículo 7, que sopló Dios, aliento de vida. Eso significa que nos dio espíritu eterno. Los animalitos, por más que los queramos, ¿verdad? Por más que los quieran, ellos nacen, crecen, reproducen y mueren. Nada más. Nosotros vivimos eternamente por el espíritu que Dios nos dio. Dice aquí en Génesis 1, versículo 26, nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces,
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esa es la creación del hombre. Entonces, ¿cómo nos creó Dios? A su y Conforme a su semejanza. a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cómo será Dios? Chiquitillo, pelón y cachetón. Porque dice que soy creado a la imagen de Dios, ¿verdad? O será alto, moreno y mechú. ¿Cómo será Dios entonces? Cuando Dios hace esta referencia, punto 1, aquí vemos un pilar de nuestra creencia, de que no somos una secta, aunque algunos quieran señalar. ¿Cuál sería? 26. Entonces dijo Dios, hagamos, singular o plural. Hagamos. ¿Con quién estaba Dios? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, por primera vez la Trinidad, y eso nos garantiza de que no es ninguna secta lo que estamos escuchando, sino que es un solo Dios que se nos presenta, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento como el Creador, en el Nuevo Testamento como el Cumplidor, que es Jesucristo, y luego se va a Jesucristo y es necesario que venga el Espíritu, ¿verdad?, que venga el Espíritu Santo, que es el testificador. Entonces lo vemos. ¿Cómo será? No sé, no tengo la menor idea cómo será. Es un solo Dios en tres presentaciones que nos da la Biblia, ¿verdad? En tres formas que nos enseña la Biblia. Pero para tener una pequeña idea, el hermano Yadir, ¿verdad? Para Yadriel, ¿qué es él? Papá. Y para la hermana Vilma, ¿qué es? El esposo. Y para los clientes, ¿quién es? El barbero, ¿verdad? Entonces, pero ¿y cuántos hermanos Yair son? 3. Un hermano Yair en 3 funciones distintas. Para entender un poquito, no podemos, evidentemente, salvaguardando las distancias de Dios. Para entender un poquito, es un mismo Dios que nos presenta la Biblia en 3 formas, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, Creador, Cumplidor y Testificador. Se nos revela de 3 formas, bíblicamente hablando, ¿verdad? De 3 maneras. Por eso estamos hablando de más o menos 6.000 años atrás, ¿verdad? De eso. Los inicios marcan aproximadamente la historia 6.000 años del hombre. Según la matemática, Que Dios dijo, hagamos al hombre. Hagamos al hombre según imagen y Pero semejanza. Los ángeles y todo eso ya. ¿Cómo? Los ángeles sí. Eso sí, ya ellos estaban con Dios en el cielo. 4.000 años antes de Cristo y 2.000 después de Cristo, la población mundial tiene unos 6.000 años. Según la matemática, después del... Bueno, me voy a adelantar, ¿verdad? Después del diluvio, que ahora veremos si es cierto o es mentira y cómo lo podemos reforzar, si es real o no, ¿verdad? Después del diluvio se tendría, según la matemática, correctamente 8 billones de personas, más los más de 8 billones que habemos. Si fuesen 5.000 años, si fuesen 5 millones de años, como dicen algunos, o tantos millones de años que tiene la humanidad, tendríamos 3 kilómetros de huesos de altura. Y habría que vivir sobre huesos. No se podría ni enterrar a la gente. Pero entonces el ciclo de la vida del hombre está correctamente de hace unos 4.500, 5.000 años para acá. Según la matemática, ¿verdad? Entonces, cerca de 6.000, el inicio de los 6.000 años de que Dios creó al hombre conforme a su imagen y conforme a nuestra semejanza, dice el Señor. Entonces somos semejantes a Dios. ¿En qué sentido? En nuestro aspecto físico, Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo somos? Espiritualmente eternos. Y nos preocupamos por lo físico y lo espiritual. En el COVID nos distanciaron, nos pusieron mascarilla, nos hicieron de todo, preocupándose por lo físico. Y lo eterno, que es el espíritu, el físico lo entierran, queda aquí en la tierra y se lo comen los gusanos o lo incineran y más rápido vuelve al polvo, incinerado. Polvo eres y al polvo volverás, ¿verdad? Entonces, aquí está el hombre,
¿Por qué el hombre es expulsado o qué pasó en el huerto del Edén? En Génesis 3, ahí mismo donde lo tienen, bueno, en Génesis 2:17, Dios le da un mandato, una orden, ¿a quién? A Adán. Génesis 2, verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Del árbol de la vida no comerás. Eso fue una orden que dio el Señor. Ajá. Pero no es del árbol de la vida, es de la ciencia. Perdón, del árbol de la ciencia, el bien y el mal, sí. ¿Por qué dije la vida? Ustedes me están enredando, ¿verdad? Del árbol de la ciencia, el bien y el mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. ¿Comieron o no comieron? Sí comieron. ¿Murieron o no murieron? ¿Qué opina, Blanquita? Aniel, ¿murieron o no murieron? Sí comieron del árbol, ¿verdad? De manzana, ¿verdad? Ok, entonces, el árbol no era de manzana porque la Biblia no dice de qué era, ¿verdad? Entonces es un punto importante, pero nos engañaron de que era una manzana, ¿verdad? Entonces, todo rodea acerca de una manzana. El árbol no era manzana, no dice la Biblia qué era. Puede haber una suposición o una teoría que sean higos porque se taparon con hojas de higuera después de su vergüenza. Entonces, estaban cerca tal vez de un árbol de higos, tal vez podía ser de higos, pero la Biblia no dice qué era. Pero ellos no murieron físicamente, sino que espiritualmente fue como murieron. Entonces, ¿Adán fue formado con pecado o sin pecado? Sin pecado, ¿verdad? ¿Dios tiene pecado o no tiene pecado? Y fue formado a imagen y semejanza de Dios, sin pecado alguno. Fue formado Adán. Pero después de desobedecer a Dios, lo importante no era la fruta, era la obediencia a Dios. Ahora entendemos. Lo importante es que usted y yo seamos obedientes. Ese lo quiere comer, ¿no? Pero para que, si quiere, para que esté más a gusto, yo no me lo como, pero lo puedo poner aquí. Sí. Para que pueda ver mejor la Biblia ahí. Ok, está bien. Entonces, yo se lo gané. Entonces, después de este panorama, que Adán desobedece, es expulsado, ¿verdad? Del huerto del Edén. Vamos a ver cuál es la desobediencia, cómo desobedece. Capítulo 3, verso 1, en Génesis 3:1 nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios dijo eso. No comáis de todo árbol del huerto. ¿De dónde sacó esta idea? Ahí está la primera exageración, la primera mentira que hay ahí, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Quién mintió? Satanás, porque él es mentiroso, es padre de mentira y miente desde el principio. Desde los inicios del ser humano, él miente. Entonces, ¿qué le dice Eva? ¿Sabía Eva o no sabía? Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Era cierto eso? Sí, sí podían comer del fruto de los árboles del huerto. Y de hecho Adán ya le había contado a Eva. En el 3 dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Y murieron o no murieron? Sí murieron. Espiritualmente, no físicamente. Físicamente llevaron el castigo, la disciplina. Pero espiritualmente fueron expulsados de la presencia de Dios que estaba en el huerto de Edén. Entonces, versículo 3 nos dice: pero el fruto del árbol que está en... ya lo habíamos leído. El 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Es cierto o es mentira eso? No moriréis. En cierta medida, físicamente no, pero espiritualmente
Es una verdad a medias, una mentira al final, ¿verdad? 5. Aquí hay algo que a mí siempre bueno, desde que comprendí el Evangelio correctamente, me llamó muchísimo la atención que lo que responde Eva no fue lo que le dijo Dios a Adán. No es exacto. Cuando Satanás le pregunta a Eva, Dios no dijo que estaba en el centro del huerto. Dice la Biblia que plantó. Que Un árbol. estaban los dos árboles, no dice dónde. Ni le dijo del árbol que está en tal lado no comerás. Entonces, cuando uno puede comprobar estas dos expresiones, tanto 2:16 y 17, perdón, 2:17 y 18, bueno, 16, 17 y 18, y el 3, 2 y 3, no es lo mismo. Significa que ahí hubo algún error o de comprensión de Adán y decirle a Eva, o que Eva comprendió diferente. Puede ser también que es que puede ser la directriz esa del medio, del centro, sale de 2:9, que dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También dice el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Probablemente de ahí sale que está en el centro, está en el medio. Que le da Dios a Adán no dice. No le dice eso. Exactamente. Entonces, eso he aprendido a tomarlo también, porque hoy en día mucha gente habla de Dios o del Evangelio, o usan ciertos textos de la Biblia para presentar una idea, pero la complementan con ideas humanas. Esa es falsa doctrina. Entonces es una falsa doctrina. Entonces podemos decir que Eva aquí cuando conversa con la serpiente, ya ella tiene una falsa doctrina ahí. Ya ella tenía una idea, o sí sabía que estaba en medio, ¿verdad? Porque vivía ahí, pero no fue lo que Dios le dijo exactamente. Eso no fue la directriz que dio. Eso fue otra mentira, eso lo exageró y lo dice. El 17 dice: mas del árbol de la ciencia, el bien y el mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Eso dice. Pero ella dijo en el versículo 3, nos dice: pero del árbol que está en medio del huerto, ella podía tal vez saber que estaba en medio, ¿verdad? Del huerto dijo Dios: no comeréis de él. Eso es lo que dijo Dios: no comeréis de él. Pero dice: ni le tocaréis, para que no muráis. Ahí ya hay ya agregó a lo que realmente Dios había dicho. Dios no dijo que no lo tocara, dijo que no comiera. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Eso era cierto o era mentira? Era cierto. Pero van a ser como Dios. Ahí viene la interpretación de nosotros, ¿verdad? Que te lo quitó, Dios. Ok. No puedo contar el versículo. Ok. Está bien. Entonces, ahí viene la interpretación que da el ser humano, ¿verdad? Entonces, lo que es, hermano Yair, cuando hay palabra y hay imaginación o interpretación humana, falsa doctrina. Lamentablemente en los institutos dan una de las materias es interpretación de la Biblia. O sea, que nosotros interpretemos la Biblia. Yo llevé interpretación bíblica, ¿verdad? Y no, ¿cómo voy a interpretar yo a un Dios sabio, santo, puro, perfecto, ¿verdad? Eterno, con una mente tan limitada y tan pequeñita, tan chiquitita como la mía? Es imposible, ¿verdad? Entonces, Eva, aquí en el versículo 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Qué rico estuvo ese picadillo, ¿verdad? Yo quiero picadillo. Yo quiero tortilla. Yo quiero arroz. Yo quiero, ¿cómo se llaman las arepitas? Entonces yo quiero para mí, para mi carne, deseo de la carne, ¿verdad? Ahí está el deseo de la carne. Dice: y vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Deseo de los ojos. Entonces, a la vista
era algo rico, ¿verdad? Y codiciable para alcanzar la sabiduría, según ella, de Dios. Iba a ser como una diosa, ¿verdad? Según ella, para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué dice? Fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban, y cosieron otra mentira. Cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Esto lo vimos un poquito el martes, ¿verdad? Entonces se hicieron delantales de hojas de higuera. ¿Cuánto iba a durar esa delantal? Se iba a tostar, se iban a secar las hojas, se iban a quedar desnudos nuevamente. ¿Y cuál era la idea? No es eso. Entonces, hasta que Dios vino y a través de la muerte de posiblemente un cordero, hizo abrigos, túnicas de piel y los cubrió. Les cubrió su cuerpo, les cubre su pecado, ¿verdad? Entonces, ahí estamos entonces con el tema del huerto del Edén. Y vamos a ver un poquito aquí qué pasó con la serpiente. Dice, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, ¿ha visto usted una serpiente comiendo polvo? Así, puños de polvo, que come, que traga. Dice la Biblia que ella come polvo. ¿O la Biblia nos está mintiendo? No nos miente la Biblia, sino que dice Génesis 3, versículo 19. Génesis 3, versículo 19. Dice que maldita serás, ¿verdad? Entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y dice Génesis 3, 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres. ¿Cuál es el polvo que come la serpiente? Las almas de los seres humanos que no obedecen a Dios. Los que desobedecen a Dios, como desobedecen a Adán, van a ir al fuego eterno, devorados por la serpiente antigua, que es Satanás, que va y está luchando hasta el día de hoy, haciendo todo lo imposible para que la gente no crea en Dios. Y si creen en Dios, que crean falsamente, que no tengan la doctrina verdadera, que no vayan a la iglesia que está en el centro de San Ramón, que hay doctrina verdadera, sino que vayan a cualquier otra donde no entiendan la salvación, donde no entiendan la justificación, donde no entiendan el milagro de la obra redentora de Jesucristo en la cruz, donde lo conozcan pero no lo crean. No alcanza para salvación, ¿verdad? Sino que necesitamos, la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Tenemos que oír la palabra verdadera para que pueda haber salvación. Si no, no la hay. Entonces, ¿la serpiente tenía patas o no tenía? Sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Entonces, posiblemente, y según los científicos, la serpiente podía hacer algo así. Estos son más pequeñitos, ¿verdad? Son las lagartijillas así más grandes, más larguillas, que parecen serpientes, son como primas terceras de las serpientes, ¿verdad? Entonces la serpiente muy posiblemente era algo así, ¿verdad? Como estas que tenemos aquí. ¿Ah? Hablaban porque ella le dijo, no era que la serpiente hablara como tal, sino que el espíritu del diablo, porque el diablo es un ser espiritual, adopta o se mete en el cuerpo de una serpiente y pues la hace hablar, ¿verdad? Con lengua humana. Ya, y no. Es que hay todo un tema, ¿verdad? ¿Dónde estaba Adán? Cuando Eva estaba hablando con la serpiente. ¿Sí? ¿Quién sabe qué andaba haciendo? Poniéndole nombre al mono. ¿Quién sabe qué? Pero algo andaba haciendo Adán que no estaba en ese lugar, ¿verdad? Entonces ya es toda una enseñanza, pero es peligrosa. No es bíblica. Pero Adán no estaba ahí en ese momento. Tuvo que haber estado. Pero llega cuando Eva le va a dar, o Eva lo busca y le da el fruto, ¿verdad? Y él desobedece. Claro está. Entonces, según científicos, la serpiente pudo haber tenido patitas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con el huerto del Edén? Hoy por hoy, según en Estados Unidos,
según los investigadores y demás, ¿verdad? Bueno, y hay parques, esto es público. El parque Yellowstone, de muchísima altura. Eso es real, eso está en Estados Unidos hoy por hoy. Parque Sequoia, también Parque Nacional de Sequoia. Los árboles miden hasta 90 metros, hasta 15 metros de circunferencia. Pueden tener, ¿verdad? Vean lo grande, lo gigantescos que son ellos. Pregunto, ¿cómo creen ustedes que eran los árboles del Edén? Si estos tenían 90, en el Edén pueden tener hasta 200 metros de altura. Si el Edén fue real, como lo dice aquí la Biblia, ¿qué se hizo? ¿Dónde está? Porque no lo vemos hoy por hoy. Algo tuvo que haber sucedido para que no estuviera acá, ¿verdad? ¿Dónde estará el huerto del Edén? ¿Quién se acuerda? En Oriente. ¿Ah? En Oriente. Ahí quedaba el huerto del Edén, pero ahora ¿dónde está? ¿Por qué si está en el oriente? ¿Por qué estaba ahí ahora no lo vemos? Está bajo tierra. Yo me imagino que es también por lo que dijo cuando Dios le dijo que ocultara el árbol de la vida, que para que no vaya a tirar la mano y comieran de él y vivieran eternamente. Entonces Dios le dijo a Bueno, para eso él puso unos ángeles, dice, en el 3:23 dice, y los sacó Jehová del huerto del Edén, 3:23 de Génesis, y los sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida de que se revolviese por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida, para que no comieran del árbol de la vida, sino iban a quedar separados eternamente de Dios, en calidad de pecador, ¿verdad? Entonces, por eso los expulsa. Entonces, ¿dónde estará el huerto del Edén? Vamos a ver. Nos dice Ezequiel 31:18. Lo tenemos en pantalla. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? ¿Tenían una grandeza, sí o no, los árboles del Edén? Eran hermosos y gigantescos, tenían su grandeza, ¿verdad? Pues derribado serás con los árboles del Edén. ¿En dónde? ¿Dónde están los árboles del Edén hoy por hoy? Lo profundo de la tierra. La ciencia moderna dice que la mayoría o lo que más produce petróleo no son los esqueletos o los fósiles de animales, sino de plantas y de árboles. Siempre se ha creído que eran los animales, ¿verdad? Pero ahora dicen que se saca más de los árboles, ¿verdad? De las plantas fosilizadas. Y curiosamente es en esas zonas donde hay más petróleo. Y precisamente estamos en el oriente, estamos en Irak. Precisamente en Irak y en toda esa zona, ahí era donde había más, donde hay más petróleo y donde posiblemente todos estos árboles quedaron enterrados, hubo una transformación química, ¿verdad? Sin oxígeno natural, tenía que ser algo natural para que se convierta en petróleo. Todos estos árboles y también los mega animales. Ahí estaría el Golfo Pérsico actual, sería el huerto de Edén, hace días antes de que algo gigantesco lo derribara. ¿En dónde? En lo profundo de la tierra. Entonces tenemos que ver, vienen las preguntas acerca del diluvio. ¿De dónde vino esa gran cantidad de agua? ¿De dónde salió? Si el diluvio es real, había un montón de agua, ya no está. ¿Cómo podían vivir las personas tan largo tiempo en aquellos días? ¿Cuántos años? Ajá, exactamente. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969. 969. ¿Y Noé? 930. ¿Ah? Ya vi. Y me pusieron en duda. Ok, bueno. ¿A dónde fueron todas esas aguas? Existe el arca de Noé en los montes Ararat. Es posible que por parejas entraran todos los animales según la especie al arca. ¿Se imaginan lo que es ir a agarrar 2 conejos para meterlos al arca? O ardillas. O 2 ratas. ¿Verdad? Entonces fue algo milagroso que Dios hizo para que Demonios de Tasmania. las especies, demonios de Tasmania, imagínate, para que las especies obedecieran y entraran al arca solitas, en fila, iban todas ahí, ordenadamente.
Entonces necesitamos ver si es cierto el diluvio. ¿Cómo lo comprobamos? La lista del diluvio de Noé, ¿verdad? Por 150 días estuvo la tierra cubierta completamente. Entonces dice que actualmente más de 200 tribus esparcidas por el mundo guardan más de 270 leyendas del diluvio, que el diluvio fue real. Entonces, ¿será cierto que Atlántida está sumergida en agua? ¿Sí existirán ciudades bajo el fondo del mar? ¿Será verdad o será mentira? Si está el huerto del Edén en el fondo del mar, pues sí. Quedaron enterrados montones o muchísimos pueblos, ciudades, ¿verdad? Completas, civilizaciones debajo de la tierra. Entonces, ¿existe Aquaman? Ese no existe. Eso es una película. Pero de que sí existe en el fondo de la tierra muchas ciudades, eso sí es real, ¿verdad? Entonces, ya con Aquaman no me meto ya. Por ahí salió Aquaman. Ya dice, en alguna parte salió, ¿verdad? Pero no. No tuvo que haberse ahogado. No pudo haber sobrevivido. Esto en ese momento no eran letrados, entonces lo que hacían eran dibujos. No había letra en ese tiempo y esto es lo que dibujaban. ¿Quiénes? Los descendientes de Noé. Tienen que ser los más cercanos. Le cuentan a sus hijos y le cuentan a sus nietos de cómo fue el asunto y que la gente se veía así como se está ahogando y toda la cosa. Entonces, así pasan estas historias, ¿verdad? De generación en generación a través de la historia. El diluvio universal, según la Biblia, dice que subió 15 codos. 15 codos, según el codo de un hombre, supuestamente aproximado entre 45 y 50 centímetros. Digamos que 50 centímetros serían 7 metros y medio de altura, más que un poste de luz, ¿verdad? Entre el Everest, que sería el monte más alto, y el mar, ¿verdad? Al fin del agua, donde estaba. Y el arca tenía que estar ahí arriba. Veracidad científica de que existió el diluvio. Esto que vamos a ver, del tamaño de $1, ese peso, ¿verdad? Es encontrado en grandes montañas. Como en una montaña vamos a encontrar este tipo de evidencia. No es normal, ¿verdad? Si el mar está a muchos kilómetros, a muchos metros, kilómetros inclusive, bajo el nivel de estas montañas. Vemos este elefante que descubren que dentro de él hay hojas tropicales en el hielo. Entonces, no siempre existía el hielo. Ahora hay hielo ahí, pero antes no había. Habían árboles con hojas tropicales, ¿verdad? Dentro de ellos, ahí se ven, vemos estas grandes montañas. ¿Qué son estas líneas? Niveles de agua, donde van bajando, donde van bajando, donde van bajando, donde van erosionando la tierra, las montañas en este caso. Y hay mucha evidencia de ello, donde se ha encontrado, ¿verdad? Diferentes especies marinas, como los caracoles. ¿Cómo llega una concha de esas a una montaña? Y la sacan ahí impregnada en la montaña, siendo parte de... Correcto. Todo esto en montañas, ¿verdad? Caracoles y demás. Todo esto fue encontrado ahí. Entonces pregunto, si el diluvio fue real, ¿de dónde salió esa agua? Científicamente hablando, ¿dónde está esa agua ahora? Bueno, los niveles de agua subterránea y la parte de las aguas superficiales. De los abismos de la tierra. Dice Génesis 1, versículo 6 y 7, lo tenemos ahí en pantalla. Bueno, vamos a leer el 1.1 para ver cómo estaba la tierra. El 1.2. 1.1 y 1.2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice?
El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Entonces, todo estaba repleto de agua. Hay un programa ahí mexicano que dice y da información científica, que dicen los científicos que en algún tiempo la Tierra estaba completamente llena de agua. Y tiene toda la razón los científicos. Apoyan lo que acabamos de leer, ¿verdad? Sobre la faz de las aguas. Pero ¿qué pasó? En el versículo 6 nos dice, 6 y 7 y 8 y 9, vamos a leer, hasta el 10. Nos dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. O sea, la expansión de las aguas las llamó cielos. Vamos a ver qué nos dice el 9. Dijo también Dios, júntese en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Entonces, el ejemplo es este. Aquí está la expansión, está el agua sobre la expansión y las aguas bajo la expansión, allá, ¿verdad? Que son los mares. Y se descubrió lo seco. Entonces, los rayos solares, rayos gamma, rayos ultravioleta, rayos X no entraban directamente a la Tierra. Por eso Matusalén tuvo ¿cuántos años? 969. ¿Y cuántos tuvo Noé? 950. Ahora sí, ¿eh? Lo dijo bien, pero dudó. Lo dije bien, pero me hicieron dudar. Sí, con 930. 903. 950 años. Entonces, ¿cómo podían vivir tanto? Es que eran años que los días eran de 12 horas. Mentira. Que dice el día y la noche. No hay tal invento, ¿verdad? Entonces la Tierra estaba en un efecto invernadero, como lo vemos aquí. Estábamos protegidos por una capa de agua. Entonces no había calor, no había rayos que pegaban directamente a la Tierra. Entonces la humanidad podía vivir muchísimos años. Sin tanto, ¿verdad? Sin tanto golpe solar, golpe caliente, ¿verdad? Sin tanta variedad de clima. Entonces la pregunta está, la capa estaba así, porque así la puso Dios, fuera de la expansión. ¿De dónde agarramos el agua del diluvio entonces? Aquí lo tenemos. Génesis 7, versículo 11 y 12. Está en pantalla, lo podemos leer juntos. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. La catarata de los cielos, científicamente, hoy en día no la podemos ver, no la podemos comprobar. No existe una catarata, o sea, no existe una agua que esté fuera cubriendo la tierra. Entonces, ¿qué se hizo de esa agua? Vamos a leer en Génesis 8, versículo 1 y 2. ¿Qué se hizo de esa agua? ¿No? Ahí lo tenemos, Génesis 8, 1 y 2. Dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar, ¿qué dice? E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. ¿Hizo pasar Dios qué? Hizo pasar un viento. Un viento que disminuyó las aguas. Entonces, la edad, aquí está para todos los que estaban en debate. ¿Cuántos años tenía Noé? Adán tuvo 930, esa es la confusión. Que fue, el que tuvo 930 fue Adán.
Set 912, 905 Enoch, Cainán tuvo 910, llegamos a Yaret, ¿verdad? ¿Cuántos tuvo? 962. Después de Matusalén, ¿verdad? Yaret. Entonces, Matusalén, 969. Noé, 950. Entonces ahí, ¿Qué no hace uno en 950 años? y ahí fue disminuyendo. Pelec, cuando fue abierta la tierra, ¿verdad? Separados los continentes, Planificar. tuvo 230 y no había forma, ¿eh? Y no había tele, nada más imagínense. Pero Dios puso ¿a qué? A que sobrepoblaran la tierra. No, población, ¿verdad? Hubo bombillo. Nada, de nadita de nada. Entonces Abraham tuvo ya 175 años, ya fue bajando, ¿verdad? Isaac 180 y David, bueno, vemos que ya tuvo 70. Jacob 147. Todavía Josué tuvo Y, 110. y ya todavía Moisés 120 y a los 80 fue llamado. Y esos coreanos que están aquí, ¿quiénes son? Esos coreanos tienen que ser Isaac y Jacob. Pero Ahí lo leo bien, pastor. ya lo vieron bien. Ah, ok, perfecto, sí. Entonces Moisés 120, Josué 110 y ya David 70 años. ¿Verdad? Y ya con 70 años tenía frío cuando estaba adulto. Tuvieron que buscarle una suramita, ¿verdad? Para que lo calentara y toda la cosa. Una jovencita. Entonces, esto es lo que pasaba. Por eso no envejecían. Porque todas las ondas más fuertes del sol no pasaban, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta foto aquí. Aquí tenemos la foto de un trailero americano, donde él está expuesta a su cara. La mitad, esta parte hacia acá, está expuesta al sol. Entonces, y la otra no, la otra está dentro del trailer. Quiere decir que el sol envejece. Entonces aquí vemos una forma clara porque antes duraban más porque el sol no pegaba tan directo. Y tenemos una buena noticia, no estamos viejos, estamos asoleados. Por eso es que nos arrugan. Hermano, ya ahí pasa el sol el día de la sombra. Me gustaría Pasa sombreado. Ujú. Yo paso bien a la sombra. Yo sí paso soleado. Tengo esperanza, pastor. Sí, yo sí paso en el sol bastante. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué se hicieron las aguas del diluvio? Ya no están rodeando la tierra. Vamos a ver qué se hicieron. Posiblemente polo norte, polo sur. El polo del sur tiene 14 millones de kilómetros de superficie por 2.450 metros de altura. Eso es un montón, ¿verdad? Y 274 veces mayor que el territorio de Costa Rica, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué se hicieron las aguas, bíblicamente hablando, no que a mí me parece que son el polo norte y el polo sur. No, vamos a ver qué se hicieron esas aguas. Salmo 33, versículo 7 nos dice: Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Entonces, juntó otra vez como montón las aguas del mar y puso en depósitos. Salmo 104 nos dice: Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú le fundaste. Le pusiste término, dice, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir. Estos son los abismos. Aquí está el mar, va aquí arriba, ¿verdad? Y son como grandes huecos, por decirlo así, espacios que se hay en el mar, donde el monte Everest, si lo metemos en esos espacios, ya no sale ni a la superficie del mar, ¿verdad? Tan siquiera. Así de grande es el mar. De hecho, hay montañas más grandes bajo el mar que el mismo monte Everest. Nada más que el monte Everest está sobre el nivel del mar. Esa es la diferencia. ¿Qué nos dice Job? Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. ¿Y qué dice? Leemos juntos, lean juntos. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Por el soplo de Dios
se da el hielo. Polo norte, polo sur, por el soplo de Dios es que se da el hielo. Entonces este ya lo leímos. Nos dice el Salmo 104, subieron los montes, descendieron los valles, ya también lo leímos, ¿verdad? Al lugar que tú le fundaste. Le pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Entonces, si el diluvio universal es real, ¿cómo lo sustentamos científicamente? ¿Qué evidencia científica? Dice la Biblia que el arca debería estar en los montes Ararat. ¿Y cómo sabemos si está ahí o no está? Y ahí tienen que ayudarnos la ciencia. Dice que aquí debería estar el arca, en los montes Ararat. Según la Biblia son 2 montes gemelos y según la ciencia hoy le dice nada más el monte Ararat. Realmente son 2, pero el hielo los ha cubierto a todos. Nos dice CNN, dice que reportó el arca de Noé como en el año 70, creo que es esta foto. Dice que una foto que se tomó por satélite, esencialmente se encuentra el arca de Noé en el helero de los montes Ararat, en Turquía. Eso es un gran trozo de madera de 150. Buenas noches, pase adelante. De aproximadamente 150 metros, que es lo que 300 codos que tiene el arca, ¿verdad? Entonces tienen las dimensiones, le han extraído madera y el análisis de la madera es de madera de gofer, de la madera que la Biblia dice que Dios le dijo a Noé de que hiciera el arca. Entonces, ya vimos el diluvio, fue real, vimos que el Edén es real, vimos dónde está el Edén, hoy por hoy, ¿verdad? ¿Por qué no lo vemos? Y ahora nos confirma CNN, la BBC, también, estas son noticias del 2007 al 2010, son noticias viejitas, tiene volumen en tele. Vamos a ver. Vamos a ver, del inicio. Un grupo de arqueólogos chinos y turcos celebran hoy lo que consideran el hallazgo de sus vidas. Y oigan esto, de comprobarse, sería un hito en la historia de la humanidad. Según ellos, tienen el 99.9% de seguridad que encontraron el arca de Noé a 4.000 metros de altura en el monte Ararat, en Turquía. Se trata de una estructura de madera que, según los que la encontraron, tiene 4.800 años de antigüedad, que aún no había sido excavada en su totalidad, y adelantan que tienen diferentes compartimientos que podrían ser donde ubicaban a los animales. Además, la encontraron en el mismo monte donde la Biblia dice que el arca encalló al terminar el diluvio universal. Científicos de Hong Kong y Turquía creen haber descubierto los restos del arca de Noé en el monte Ararat, en Turquía. Luego de muchos años de búsqueda, en el verano del 2007, la cuarta expedición trajo resultados. El grupo de exploradores turcos, liderado por Ahmet Ertuğrul, llegó a una cueva a una altitud de más de 4.000 metros, dentro de la cual encontraron partes de una estructura de madera. Ok, ahí está el arca por dentro, ellos estuvieron, tocaron, ¿verdad? Que era de madera y demás. Entonces, científicamente, el arca de Noé está en los montes Ararat. Entonces, voy a intentar recuperar el control de esto. Que no me quiere hacer grande aquí el PowerPoint. Bueno, no me quedó otra opción. Eso es muy importante porque esto se escribe se escribe 1500 años 1500 años antes de Cristo. O sea, hace 3500 años se escribe esto. Y en el 2010 aparece el arca de Noé en los montes Ararat, en Turquía, tal y como la Biblia dice que fue. Entonces esto no nos hace estar en una fe ciega, sino que definitivamente tenemos información hasta científica de que esto es real.
¿Y qué es lo más importante de esto? Ya lo vamos a ver. Vamos a ver la importancia de lo que estamos viendo acá. Todo esto son fotos dentro del arca, del interior, ¿verdad? Estaba con una mezcla de asfalto por ahí. Esos son los montes Ararat, donde está. Hoy por hoy el arca. El arca de Noé tenía un tamaño superior al de una cancha de fútbol americano, según nos relata la Biblia. Ahora, ¿entraron los dinosaurios o no entraron los dinosaurios? Eran muy grandes, ¿verdad? ¿Vivían con el hombre o no vivían con el hombre? Según las piedras arqueológicas que están en Inca, Perú, vivían con el hombre. Claro, los leones son muy terribles y las panteras son muy peligrosas, pero ellas están allá y nosotros estamos aquí. Posiblemente así se vivía también con los dinosaurios. Pero ¿qué vemos aquí? Esa foto fue de hace... No, mentira. Eso no es cierto, eso es ilustrativo nada más. Pero pudieron haber llevado dinosaurios pequeñitos, porque hay que llevar a los grandotes. Llevaban los chiquititos, ¿cierto? Ahora, ¿por qué entonces, si es real y si entraron al arca, por qué no existen hoy por hoy? Bueno, sencillo, porque se acuerda que la Tierra estaba en un efecto invernadero, como lo vimos ahora. Resulta que según los científicos, una manzana de esa época alimentaba 40 veces más que una de hoy en día. Y usted, para tener los nutrientes, las vitaminas que una manzana de esa época le generaba, tiene que comerse 40 manzanas, le va a dar una indigestión y va a ir al hospital. Y no vas a lograr obtener los beneficios que tenía en ese tiempo. Entonces, muy posiblemente, estos mega animales, al ser tan grandes, ahora el sol, al pegar tan directo, ya el pasto, el zacate, las hojas que ellos comían, ya no daban la misma, les daban la misma vitamina, no daban la misma energía, ni les provocaba el mismo tamaño. Y fueron poco a poco disminuyendo hasta la extinción de la mayoría. Aunque algunos dicen que los cocodrilos son de ese tiempo, ¿verdad? ¿Ah? Familiares, son primos ahí por lo menos, ¿verdad? De los dinosaurios. Los cocodrilos, ¿qué más? Dicen que las gallinas, yo no sé por qué, pero las gallinas salen ahí como que también de ese tiempo. Por ejemplo, el dragón de Komodo. El dragón de Komodo es un animal bastante grande, venenoso y dicen que es también prehistórico. Entonces creo que hay bastante vamos a ver, vamos de nuevo. Se salió este asunto. Creo que hay bastante evidencia de que lo que la Biblia relata es real acerca del arca de Noé. Y en cuanto a los dinosaurios, ¿qué pasa entonces con los dinosaurios? No sobrevivieron al diluvio y los que sobrevivieron ya no alcanzaron los tamaños, ¿verdad?, que alcanzaban en esos tiempos, muy posiblemente. Vamos a ver otra característica del arca. Según científicos, esto es científicamente comprobado, dice que podían entrar 35.200 animales. Y aún así, un tercio del arca, vamos a ver, se llenó una parte, nada más, del arca. Venía vacía, totalmente vacía. Dice que el promedio del tamaño de seres que llevan la respiración pulmonar, vamos a ver, es el de la oveja. El volumen en total de seres con respiración pulmonar se compara con 125.280 ovejas. Esto se queda con un tercio de espacio del arca, el resto estaba vacío. Nada más una parte, un tercio estaba lleno. ¿Por qué había tanto campo alrededor? ¿Por qué había tanto espacio? ¿Ah? Noé predicó 120 años la duración del arca y no hicieron caso. Y hasta que se ahogaron, dice la Biblia. Hoy por hoy estamos predique, no hacen caso. Hasta que venga la venida de Jesucristo, desaparezca la iglesia y todo esto se convierta en un caos, van a creer y ya es muy tarde, ya no hay oportunidad de salvación. La salvación es ahora, es ya. La salvación era en el momento que Noé estaba predicando. Ese era el punto de salvación. ¿Solo se salvaron? ¿Cuántos se salvaron en el arca Noé? 8. Y porque Noé era justo.
Se salvó Noé, la esposa, 3 hijos y 3 nueras. 8. Y con eso volvieron a sobrepoblar la tierra, ¿verdad? ¿Cuáles? Bueno, aquí hay ciudades submarinas, ¿verdad? Que sí realmente existen, porque el diluvio fue real. ¿Cuál es la enseñanza del diluvio? Cuando las personas no creen en Dios ni lo obedecen, ¿qué van a obtener? Castigo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En esos tiempos. Y ahora en el Nuevo, ¿cómo va a ser? Con fuego. Ay, ¿quién dice que con fuego? Bueno, segunda de Pedro 3, versículos 6 y 7 nos dijo hace 2000 años lo siguiente. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y en la perdición de los hombres impíos. El cielo y la tierra que está hoy están reservados por la palabra de Dios, que la tenemos acá, para el día del juicio, para el día final. Por eso no se ha destruido nada todavía. Por eso no ha explotado la tercera guerra mundial. En el momento que explote, y pues será la gran tribulación y será la autoexterminación del ser humano, ¿verdad? Prácticamente en la gran tribulación, y vendrá el juicio de Dios. ¿Qué es lo sorprendente del arca de Noé? La información del arca es lo siguiente. ¿Saben quién escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio? Moisés. Moisés escribe cómo empezó todo. Moisés escribe cómo fue el diluvio y dónde queda el arca de Noé aproximadamente unos 1000 años después de que sucede. Moisés no está en el diluvio. Moisés no está en la creación. Moisés no está con Adán. Moisés no está con Eva. Mas, sin embargo, inspirado por Dios, escribe que el arca de Noé reposó en los montes Ararat, y ahora en el 2007 al 2010 van a los montes Ararat y descubren que realmente el arca está ahí. Ahora, después de que se escribió eso, 3500 años. Se escribió y ahora datan que es real. Científicamente hablando, no estamos hablando por bombetos, son científicos. Eso nos dice que lo que dice esta Biblia y el Dios que inspiró esta Biblia es real. Es cierto y podemos creer ciegamente en Él. No falsamente, sino verdaderamente podemos creer en Él. Y tenemos que tener cuidado, porque si el Dios que está aquí es real, nos dice cómo empezó todo y nos dice cómo va a terminar todo, va a ser con fuego, entonces todo es real lo que dice acá. Leemos juntos ya para ir terminando. Dice San Mateo 24, 37 al 39, nos dice juntos: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué hacían antes del diluvio? Estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. La generación de hoy no va a entender que Cristo es real y que está aquí para rescatarnos, salvarnos y llevarnos a la vida eterna hasta que vea el desastre completo, venga el anticristo, gobierne todo esto y sean llevados al fuego eterno. ¿Y ya para qué? Ya no hay opción, ¿verdad? De hecho, ahora se están incluyendo engañar a la gente con esa vara del tal Atlas que... Sí, el 3i Atlas. Ajá, que es una nave extraterrestre y que nos van a... Y el proyecto Blue Beam y todo eso, sí, y hay señales en el cielo y van a hacer que veamos, y se van a ver, de hecho, pero Dios dijo que iban a haber señales en el cielo. No hay ningún problema. Entonces, no hay ningún problema. Usted ve ahí un platillo volador dando vueltas, pues son estos niños sacando inventos allá, ¿verdad? Para engañar a la población de que viene una nave extraterrestre y se va a llevar a algunos. ¿A quiénes? Extrañamente, a los que tenemos el evangelio verdadero, nada más. Los demás que quedan aquí van a ser engañados, dice la Biblia. O sea, Dios les dará un espíritu engañoso para que crean en la mentira, por cuanto no tuvieron el amor de la verdad, por cuanto no tuvieron el creer en el evangelio, hoy que todavía no se ha cerrado el arca. La diferencia es que en los tiempos de Noé
el arca se cerró y no pudieron salvarse. En este momento está abierta la salvación para todos los que quieren creer. Se va a cerrar cuando venga Cristo Jesús. Hasta ahí llega. Dice que la plenitud de los gentiles. Cuando sea la plenitud de los gentiles, ya para los que no son judíos no hay salvación, ¿verdad? Solo para los 144,000 judíos en la gran tribulación solamente. Leamos unos versículos más. Dice juntos también. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los consumió a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será el día también. Entonces, ¿qué hacemos hoy en día? Se come, beben, compran, venden, plantan, edifican. ¿Verdad? El segundo producto más vendido del mundo, el cemento, para edificar y edificar y edificar y edificar. ¿Verdad? Y no se toma en cuenta a Dios. No es que beber, ¿verdad? Fresco, agua, ¿verdad? No, ya otras cosas diferentes. Pero comer, casarse y eso, ¿es pecado o no es pecado? No, no lo es, pero sin Cristo y fuera de Cristo y en calidad de pecadores todo es malo. Tenemos que estar dentro de Jesucristo. Entonces vamos a... Aquí nos dice Génesis 9:11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio, ¿para qué? Para destruir la tierra. Pero algunos dicen, es que en el 2000 se terminaba todo. Es que los mayas dijeron que en el 2012, que los otros en el 2014 se tira un poco en barranco y se mueren 20 y ya, eso es todo. Vamos a ver por qué no ha venido todavía. Segunda de Pedro 3, versículo 9, nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Eso, por eso no ha habido más desastre, por eso no ha habido más cosas. Bueno, ya por el tiempo vamos a dejarlo acá, pero la Biblia habla de los gigantes, si existieron, científicamente están también los gigantes en el cruce del pueblo de Israel y el faraón, ¿verdad? Que también cruzó el ejército de faraón. Los científicos descubrieron llantas, ¿verdad? De carruajes en esa zona precisamente donde pasó el pueblo de Israel, ¿verdad? Por medio de la mano de Moisés, nada más lo vemos así rápidamente. Ellos cruzaron por ahí el Mar Rojo, ¿verdad? Esa es la ruta para cruzar geográficamente, según las curvas de desnivel, podían pasar por ahí. La única parte por la que se podía pasar. Y ahora los buzos científicos descubren ruedas de carruaje donde Dios dijo que había pasado el pueblo de Israel y donde también, asimismo, se ahogó el ejército de Faraón. Entonces, todo esto ustedes lo pueden investigar, lo pueden